Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como es el saludo que Charlie inventó. Bienvenidos a un podcast más entre compas y cómics. Esta es la versión Halloween, señores. Aquí tenemos al crew de siempre, entre los compitas, al buen Gio, ahora sí, Un gusto. famosísimo, está la computadora al revés, perdón, el famosísimo Saúl con su mascarita de Venom, vuelto por el ojo. Hola gente, ¿cómo van? Aquí, acompañado aquí también de Leatherface para un especial de Halloween del Costa Rica Comic Club Podcast. Excelente, el tema de hoy es de cómics de terror, porque no podemos hablar de otra cosa que no sean de cómics, porque después dicen, ay no. Entonces hoy toca cómics de terror. Entonces, la conversación de hoy es bastante interesante. Vamos a explicarles de una forma bastante sencilla de dónde viene y cómo viene, de dónde surge el género del terror en los cómics, además de las diferentes etapas que tenemos, que es desde que empezó hasta la época moderna. Entonces, los completos de hoy empezamos con el podcast. Esperamos que sea de su agrado y recuerden, estamos en Spotify y en YouTube. Nos pueden encontrar como Costa Rica Comic Club. Entonces, yo, suelte la cátedra, porque me quito la máscara que ya me ahogo. Ok, buenas y saludos a todos nuevamente. Sí, vamos a hablar de cómic de terror. El origen se da prácticamente a partir de mediados de los 30, eh, principalmente por el auge que tuvieron las novelas de terror en la literatura a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Principalmente lo que se trataba era de buscar generar el pavor, el miedo, la repugnancia o el horror en los lectores. Y eh, fue una temática que no fue muy explotada a inicios del o sea, en sus inicios, debido a que, como hemos dicho en otros podcasts anteriores, el cómic se originó como un producto para niños. Pero, digamos, las diferentes editoriales vieron un tipo de nicho para cierto tipo de lector un poquito más adulto. Dentro de esos podemos tener el ejemplo de Detective Comics, de DC Comics, que en sus números 31 y 32, Batman se tiene que enfrentar contra un vampiro. Entonces, digamos, ya esos son los primeros como indicios de querer tocar desde el lado mainstream y de las grandes editoriales el tema del horror. Pero el mayor auge que se da en esta temática es a partir de los años 40. ¿Por qué se da? Porque la temática del cómic principalmente se centró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que la gente estaba como muy cansada, muy deprimida, muy preocupada por toda la temática de la Segunda Guerra Mundial. Las editoriales o ciertas editoriales aprovechan esto y tocan la temática del horror como un modo de escape, ¿verdad? Hacia esa realidad que se estaba teniendo y también para cambiar un poco lo que era el, digamos, la temática o la explotación de temas que se estaban dando en los cómics. Aquí es donde empiezan a nacer ya ciertas editoriales como Baul Comics o líneas editoriales como Baul Comics o Tales of the Crypt o Hound of Fear de DC Comics, ¿verdad? En este caso, la principal característica que tenían estos cómics eran, uno, en blanco y negro, la gran mayoría, y segundo, cada número contenía una historia o varias historias autoconclusivas. Estamos hablando de que habían cómics que tenían, vamos a ver, el tamaño del cómic en promedio anda entre las 22 y 24 páginas. En este caso, el cómic que traía varias historias, las historias rondaban entre 6 a 8 páginas. Obviamente habían otros que sí tenían las 22 a 24 páginas. Pero la característica era esa. Otra característica que tenían era que cada una de estas líneas de cómics tenía su propio, por decirlo, host o presentador. Entonces, digamos, siempre iniciaban con un tipo de host presentando la historia, él como un tipo de cuentacuentos, vamos a ver,
pongo siempre el ejemplo de la serie de los 80 de televisión de los cuentos de la cripta, donde siempre salía el host presentando la historia y que después ya la contaba. En este caso, esa serie de televisión toma esta mecánica de estos cómics. Otra de las características que tienen estos cómics es que para generar sorpresa y terror al lector, siempre el punch de la historia o la parte terrorífica de la historia o el gran impacto de la historia está en la última hoja al usted dar la vuelta a la misma para que crea ese gran impacto en el lector, ¿verdad? Eso fue principalmente ya en la parte de los 30s y 40s, ¿verdad? Los 50 creo que Mako, vos ibas a hablar algo a partir de acá. Mae, sí, básicamente de la época que está diciendo Gio se divide en varias etapas. De los 50 a los 60 mae, se le llama como el interludio del género de terror, donde aparecieron muchos clásicos como el Kitaro del Cementerio, para darle una traducción en español. Además de eso, vienen personajes muy famosos del género de terror que aparece más que todo en Italia. Estamos hablando del cómic europeo, Satanic, Criminal, Diabolic, etcétera, etcétera. Entonces, el género de terror en los años de los 50 a los 60 no tuvo tanta fuerza, ya más que todo es en el boom cuando se dan del 64 al 83, que ya ahí es Mako, donde entra fuerte. Ahí sí hay que, digamos, sí hay que hacer o resaltar cierta cuestión entre los 50 y los 60, porque cambia, ¿verdad? Un poco el enfoque que se le está dando al terror. Correcto. Antes el terror era, o en sus inicios era mucho sobre vampiros, hombres lobo, fantasmas, casas embrujadas. Pero ya a partir de los 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría y toda la época atómica, por decirlo así, o la era atómica en el mundo, el terror se va centrando más hacia cuestiones como tipo de ciencia ficción, robots, destructores, o digamos como ya está empezando lo que es la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, también empiezan a sobresalir temáticas como la exploración de nuevos mundos, ¿verdad? Por parte de seres humanos y que encuentran mundos primitivos con monstruos o también extraterrestres que invaden la Tierra y que vienen a destruir o a conquistar el planeta Tierra, ¿verdad? Digamos, eso es un poco para ver el giro de cómo se va adaptando las historias del cómic a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Claro, además de eso, mae, recordemos que en esa etapa que le estaba mencionando, de los 50 a los 60, 53 al 63, se enfoca mucho también en no solo en la parte de Estados Unidos, también en Europa, y empieza en Japón con el manga. Y a partir de 64 ya empieza el manga de terror fuerte, que lo que se le llama el padre el rey del manga de terror es Akusao Umezu. Pero hablando ya del 50 al 60, se da mucha creación de personajes nuevos, tanto en América, porque no solo Estados Unidos lo hace, en México también, y en Italia, pero ya entramos en esos 10 años, como decías vos, es como cuando empieza a agarrar fuerza. Ya a partir de 64, es cuando entra ya fuerte el boom de las varas de terror. De ahí es donde entra Vampirella en el 69, entra 80 en el 66, Creepy en el 64, además de que ya DC y Marvel empiezan también con sus cómics de terror. Y adicional a eso, vienen muchas creaciones. Swamp Thing, La tumba de Drácula, ya viene la creación de Ghost Rider. Aparte de eso, el del lado de Japón, lo que es el manga, el cómic japonés, el manga, ya también viene con sus historias de terror fuertes, mae. Un dato interesante ahí, Mako, es que, digamos, lo que es Marvel y La tumba de Drácula, este cómic es la primera aparición de Blade, el cazavampiros, ¿verdad? De hecho, Perdón.
Mae, yo no sé si la gente sabe, vamos a darle un dato curioso, ahora que estamos hablando de Drácula. Drácula es súper poderoso en Marvel. Es súper, súper poderoso al punto que el mae es más fuerte físicamente que Hulk y el mae es, digamos, hay muchos entes que le tienen miedo de la Tierra, ¿verdad? Por supuesto. Porque de verdad, digamos, yo no sé si ustedes han leído algo de los Midnight Suns o ya los cómics de superhéroes, de Drácula en general, DC, realmente los vampiros son algo bastante pesado, porque mucha gente como que le tira o disminuye la calidad del personaje que es Blade o el trabajo que hace como personaje, que es matar vampiros. Es porque realmente los vampiros son pesadísimos en Marvel. O sea, en DC casi nunca tienen apariciones, hablando solo, digamos, de él, sí son muy pesados, muy, muy pesados. Seguí yo. No, y el otro dato era que, y como hemos venido informando durante estos días, es que el otro año cumple ya 50 años de existencia Ghost Rider, ¿verdad? Que la primera aparición fue en 1972. Ok, de ahí entramos a lo que es día del presente, el 84 acá, que dice, coméntanos todo lo que se ha pasado en estos años del 84 para acá. Sí, de aquí para acá, digamos, con la aparición de tantas también casas por ahí, digamos ya, porque hubo, digamos, a principios de los 80 casi todo se centraba en lo que era DC Marvel, también algunas casas extras, digamos, que sacaban tal vez más que todo revistas en su momento, digamos, recordemos que Vampirella aparece en una revista, ¿verdad? Y es una serie de historias, por decirte algo, pero ya después de esto se viene con la creación de las casas editoriales independientes, también creo que se hace como un boom de lo que es historias de terror y también el tipo de historia de terror que se cuenta, porque digamos, a pesar de todo, de lo que es DC Marvel, tienen terror, pero no es tan fuerte ni tan gráfico como, tan expresivo, tan gráfico como se llega después, ¿verdad? Sí, con la creación DC, tal vez con Vértigo, se pone un poquito más gráfico, pero no podemos compararlo con lo que muestra Image, con lo que muestra Dark Horse. Aftershock es fuertísimo, ¿verdad? Eso sí no se guarda en nada. Pero entonces, bueno, DC, de hecho, ya lleva varios años de que sacan sus especiales de Halloween, que son una serie de historias cortas con los diferentes personajes de DC en aventuras de Halloween, ya sean vampiros, monstruos, todo eso. De hecho, bueno, por ahí hasta hay unos crossovers con, aunque suene raro, con Scooby-Doo, ¿verdad? Pero Scooby-Doo, a pesar de todo, son detectives que del oculto, por así decirlo, se supone, ¿verdad? Pero entonces con la creación de estas casas, tenemos ya historias más pasadas, como el caso bueno, que vamos a recomendar más adelante, pero tenemos House of Penance, tenemos The Plot por ahí, que está saliendo hace poco, tenemos, se me fue ahorita, Something's Killing, o sea, tenemos varias historias ahorita nuevas, y de hecho no sé si vos ves la cantidad de terror que está saliendo ahorita en 2021, es bastante más comparado, digamos, tal vez con años pasados, que sí siguen saliendo, pero ahorita están saliendo así fácil 10, 15, tal vez incluso más títulos de terror mensualmente y la verdad es que son buenos, no es que por tener más es puro relleno, son historias muy completas, muy complejas y ahorita yo creo que el terror, no solo en cómics, sino también un poco en lo que es cine, también en lo que es televisión, si vemos las series que se están dando, está teniendo un nuevo realce, no sé si ustedes concuerdan conmigo un poco con eso, porque sí, y de hecho muchas historias que están saliendo de cómics van para televisión en este momento. Gideon Falls, un ejemplo. Un ejemplo. Lo que pasa con eso, Saúl, es lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, llámese el último año, de que ya la gente se está cansando de los superhéroes. Entonces, digamos, para una persona que ya tiene, hablando de Marvel y DC nada más, ya viene cansado de ese género, de ese reciclaje una y otra vez y no quiere leer manga, puede adaptarse a leer lo que las casas grandes o las casas
semi grandes, porque ya no son independientes, ahora Boom, Image ya no son independientes, ahora son semi grandes, dan a ofrecer, mae. Por ejemplo, Something's Kill the Children. Es que hay una cosa que la gente tiene que también saber, que el género de terror no solo son hombre lobo, vampiros, fantasmas, brujas, que por cierto Snyder escribió una hora de brujas buenísima, es parte de mis recomendaciones, ahora lo vamos a mencionar. También está el terror psicológico, también está el slaughter, que es como lo que hace Jason, Freddy, son matanzas, como el gore, el gore, o el slasher, perdón, se llama ese género en el cine. Entonces, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? A una persona, digamos, como en mi caso, vamos a ver de mi ejemplo, yo ya no hago nada convencional, yo ya no hago ni Batman, ni Superman, ni Wonder Woman, ahora prefiero comprarme, por ejemplo, The Nice House of the Lake, que es una historia de terror de ciencia ficción, que es, por cierto, es increíble, se lo recomiendo a cualquier persona. El arte es de nuestro gran amigo Álvaro, y escrita por Tanyon DeFord, y bueno, el cuarto, y trata de un terror psicológico de ciencia ficción. Además de eso, como decía, en mi caso, yo no hago una convención, prefiero hacer eso, prefiero hacer DC vs. Vampire, prefiero hacer Something is Killing the Children, que para mí son historias más construidas que un mismo género de ver un cómic de Superman o Batman. Por eso es que ahorita, a mi parecer, tiene tanta fuerza, porque son historias mejor construidas, con personajes más llamativos, autoconclusivos entre lo que cae la palabra. Por ejemplo, Stray Dogs. Stray Dogs es un cómic de terror. 5 números. Es un cómic de 5 números, súper bueno. Ahorita, si no me equivoco, es Aftershock. Ya le digo quién es, que lo tengo apuntado. Viene un nuevo cómic que se llama Animal Castle. Es escrito por la persona, la misma persona que escribió Stray Dogs. Ya le digo, pero es que lo tengo aquí. De la casa es publicado por Ablaze, es la compañía que lo hace. Se llama Animal Castle, y básicamente la vara es así. Es una granja que los animales evolucionaron, tomaron una granja, y el toro es el rey y el mate tiene un ejército de perros. Entonces, la vara es una vara de monarquía, que no es de terror, pero de monarquía, de animales, en lugar de personas. Entonces usted dice, qué vacilón, y eso ya se vuelve un poco más atrayente. Además de que ellos, en la descripción del cómic, dice que tiene un plot twist ahí, que fue lo que pasó con los humanos y la vara, y que además es escrita por la escritora de Stray Dogs y por el mismo artista. Entonces, uno ya sabe, después del Stray Dogs, ya sabe que está ahora por buen camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que el género de terror llama ahora mucho la atención, aunque no sea terror, ya que sí, voy a pegarme un susto, como digamos con los mangas, que el manga es un poco más grotesco, el americano no es tanto, entonces, y el europeo sí es un poco más gráfico también, pero eso es lo que, a eso va mi punto, que es más fuerte ahora y más llamativo por ser historias autoconclusas. Sí, no, y de hecho el terror ahorita, bueno, en DC tenemos ahorita, bueno, el DC que acaba bueno, que terminó el año pasado, ahorita viene saliendo el que vos mencionaste, DC vs. Vampires, que apenas, ¿cuándo fue? Ayer salió el número 1. El martes. Bueno, sí, ahora DC sale los martes, es que uno está acostumbrado siempre los miércoles, pero DC ahora les dio por salir martes, no sé para qué, para llamarse diferentes, tal vez. Sí, son únicos y diferentes. Bueno, que es para agarrar la atención de la gente, que, ay, yo salgo primero, yo compro primero. Y me llama la atención que DC está un poco más metido en lo que es género de terror, que Marvel. Porque Marvel lo ha dejado muy tirado. No recuerdo ahorita qué fue lo último que sacaron de terror, pero no recuerdo ahorita. Y de hecho DC con sus casas independientes ahora, con sus mini casas, ahora vamos a hablar de la Joe Hill Productions, ¿verdad? Hill House. Hill House, sí, que es de Joe Hill. Y que ahí vienen cómics muy, muy buenos. Bueno, y con el antecedente, ¿verdad? Que es Joe Hill, ¿verdad? Hijo de Stephen King, ¿verdad? El segundo hijo, ese es el escritor. Ese es de Stephen King. el no Joe es Hill. el escritor de todos.
No, él es la cabeza detrás de toda la Él es vara. la cabeza, Sí. pero el primer cómic que salió, que es el Basket Full of Heads, sí Es fue de él, escrito por él. que por cierto supuestamente es muy bueno. Por cierto, Es muy hay bueno. reseña en nuestras páginas o nuestras redes sociales, por cierto. Sí, De hecho, Gracias, sí. No, y de hecho la obra magna de Joe Hill va a ser Lock and Key. O ¿Ese se sea, llama Locan también? King. Lock and Key es de ese, y para mí es la obra magna en cuanto a cómics, porque el mae también es novelista, en cuanto a cómics de Joe Hill. Y Para otro que muy bueno de ese mismo sello de Hill House es The Plutch. yo Plush no lo he leído. No, él mismo lo escribe, son 6 números también, y es sobre un naufragio que pasó por ahí de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad empieza a empieza a aparecer en señales de radar y en comunicaciones marítimas. Entonces es un poco ver que hay un equipo de exploración, que ver a ver qué es lo que pasa, en el lugar que se perdió ese navío, y, ¿verdad? Y ahí se desarrolla la historia. Sí, Okay. por ahí anda el Dollhouse también. A mí vieras que yo no he ido, o sea, he ido como un 50% de Dollhouse, dicen que es muy buena, hay gente que dice que no le gustó, mae. De Basket of Heads sí me han dicho que es increíble, que es como muy bueno, y Lock and Key, la gente que lo ha leído, porque yo no sé mucho de leer géneros de terror con demonios, cosas por el estilo, no me llama la atención, pero sí me han dicho que Lock and Key sí es una obra increíble, y que la Bueno, serie es Locan King es buenísima buenísimo. también, y que la serie es buenísima Ah, también, las dos, pero que me han Sí, dicho que aún es mejor el cómic que la serie. sí, Eh, ya lo hemos hablado acá, ¿verdad, Saúl? Que recomendamos encarecidamente el cómic sobre la serie. La serie en Netflix deja muchos elementos botados, se centra más en la parte humana que en otra cosa. uh-huh. Sí, el cómic va un poco más enfocado a lo sobrenatural y de hecho, como manejan las llaves también, en la serie apenas por ahí las tocan, pero en el cómic está muy, muy detallado. Entonces, cuando tengan chance, si les gustó la serie, busquen el cómic y no les va a ir mal. No, creo que, si no me equivoco, Saúl me corrige, son 52 cómics, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, Por ahí. siguen saliendo. Es que ahorita acaban de salir, está saliendo una nueva serie, entonces ya perdí cuenta. Creo que la nueva serie va Se- por 2. sí, ese es el crossover entre Sandman y Lock and Key, ¿verdad? Esa es una. Damn. Pero la serie central creo que son 52 números, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? anda por ahí, son 6 tomos, una cosa así. Sí, anda, sí, pues creo que estás con lo correcto, 52. Creo que sí. Y la serie es muy marcada. Esta serie a mí lo que me gusta es eso, que es muy marcada y cada arco argumental ronda entre los 6 y 7 números. Entonces, si vos querés, te puedes ir leyendo un arco argumental completo, digamos, por ahí. Sí. Es muy, muy fácil de llevar por eso. Mayo, ¿vos qué pensás de que el género de terror haya subido tanto, ma? Eh, Vamos a ver, como han venido ustedes hablando, siento que hay ciertas casas editoriales independientes que se han centrado mucho en el género de terror. Estamos hablando, por ejemplo, de Aftershock y de Vault. Son editoriales que prácticamente todo su catálogo es de terror. Muy pocas cositas son de otra cosa que no sea terror. Eso por un lado. Otra cosa que puede estar pasando por ahí es la libertad que se les está dando a los artistas y a los guionistas por parte de las editoriales pequeñas para desarrollar sus propias historias. Siento que actualmente muchos de los guionistas vienen de una escuela, por decirlo así, de terror. Por ejemplo, Snyder, él ha dicho fielmente que él es de la escuela de Stephen King. Digamos que él escribe porque a él le gustó leer Stephen King y Stephen King ha dicho que él es uno de sus discípulos, por decirlo así. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque creo que muchos de los guionistas nacieron entre los 70s y los 80s, cuando empieza el terror, digamos, con Warren Publishers, con Vampirella, que decía Saúl antes, que ya venía un poco más la explosión del terror en casas grandes como Marvel con la tumba de Drácula. Swamp Thing, Eh, bueno.
con DC con Swamp Thing, que Swamp Thing por cualquier cosa, si preguntan cómo es que es error, es un body horror. Body horror quiere decir que aparecen miembros de cuerpos humanos regados por todas las páginas del cómic, por decirlo así. Y es tipo Frankenstein, pero digamos, viendo que esta generación de escritores nacen por ahí entre los 70s y 80s, siento que se crearon mucho con esta parte de la lectura del terror, y fue lo que les gustó, digamos, y empiezan a plasmarlo en las páginas. Otra cosa, tenemos que darle también cierta causalidad a la que es la pandemia. La pandemia vino a explotar ciertos temores que tenía la sociedad, y eso también es un punto que puede ser explotado por ahí, aparte de lo que hablábamos de un poco desligarnos de la realidad, ¿verdad? Entonces metamos un poco de historias de terror para que la gente piense en otras cosas. Esto también nos lleva a que el cómic indie subió las ventas durante esta época de pandemia, ¿verdad? Que ese es otro de los aspectos que hay que considerar también ahí de por qué por qué está aumentando tanto lo que es el cómic de terror. Y aunque usted no lo crea, eso también se ve mucho al manga. Cómic de terror americano y franco belga está subiendo también. Está subiendo también un montón, man, porque el manga, al ser tan diverso, man, le da la posibilidad de experimentar al mangaka y crear cómics mangas de terror súper pesadísimos. Hay mangas de terror súper famosos, súper pesados y con muy buenas historias. Entonces, a la hora de querer competir, se tiene que crear una historia llamativa, una historia muy buena con personajes llamativos que tal vez no infunda como un tipo de desagrado al consumidor a la hora de leerlo, sino más bien como algo que lo quiera traer. Que ese fue el ejemplo de Something is Killing the Children. Aparte que su historia es muy buena y el personaje principal es súper llamativo, la temática es muy pesada. Porque si usted se pone en contexto, es de unos monstruos que ahí hay billetes, señores, ahí hay billete. Para los que nos están oyendo, Saúl está enseñando el número 1 de Something is Killing the Children. Ahorita le decimos a Colacho Saúl que nos diga cuánto está ese número 1 así. ¿Cuánto está, Saúlcito, ese número 1 así para comprarlo? Mira, me parece que la última vez que lo vi andaba, no me acuerdo si entre los 300 o $400. El número 1 en primera impresión, imagínate. Entonces, yo hoy buscando, yo hoy buscando me encontré que tengo variante del 1. Qué dicha que me la va a vender. Entonces, como estaba mencionando, Something Kills the Children, para poner un ejemplo, ya que Saúl lo mostró, la historia es pesada, o sea, es un monstruo que, el primer asesinato, el chiquito es el monstruo sosteniéndolo aquí y muy la bañado en sangre y todo mordido, ¿me entiendes? Y es súper gráfico. Matan niños, o sea, tomemos en cuenta que mucho de terror casi nadie se ha metido con algo porque puede ser incluso tal vez ofensivo para cierta gente. Ponerse a matar niños en un cómic es algo que tal vez mucha gente no le va a hacer gracia, pero de eso trata esto, ¿verdad? Y la verdad es que es muy llamativo y ha sido un boom de ventas, ¿verdad? Eso es la cultura estadounidense, que no les gusta meterse con los niños. Sí, yo creo que es más que toda la cultura americana, porque digamos, en general Latinoamérica y Sudamérica y bueno, toda América en realidad eso sí, porque digamos, a ver de otro ejemplo, un cómic pesadísimo, aún más pesado que Something Kills the Children y aún más pesado que mangas, es Crows. Crows es de las balas más pesadas que yo leí, tanto el punto, digamos, en mi caso, que cuando yo me empecé a leer Crows, me leí el 1 al 10, tuve que parar, porque llega un momento en que la sensación se hace chocante, es enfermizo, al menos para el gusto es enfermizo. Sí, yo llegué y yo, ¿qué es esta vara? Llegamos, hay una parte de Crows para que la gente sepa, Crows es Crows, ¿verdad? Crosset. Sí. Crosset se trata de un virus, que todavía no se ha explicado dónde viene el virus, que se le hace una cruz, o sea, su piel se hace una cruz aquí, bueno, lo que en la cara, para la gente que nos está oyendo, de carne viva,
se le quita la piel, se le queda solo como decir el músculo y se le quita, y todos los deseos más malos que usted tenga, todas las emociones más fuertes, malas que usted tenga, salen a la luz. Entonces, digamos, hay escenas de chiquitos, hay una escena de unos chiquitos en una escuela, mae, donde están jugando cuerda con los intestinos de la maestra, güey, y los maes, mae, dos chiquitos como de 7 y 6 años, mae, la mamá viene manejando y el mae le viene clavando un lápiz en el cuello y son varas que usted dice, claro, el cómic dice que tiene advertencia para mayores de 21, pero entonces ese tipo de gore, como estábamos mencionándole y como decía Gio Isao, es, perdón, es bastante chocante. No es para cualquiera, no todo el mundo tiene tal vez por así decirlo, el estómago para poderlo llevar, digamos. Hay unos que tal vez somos de mente un poco más enferma que otros, entonces más bien hasta gracia nos hace, pero tal vez unos después del primer cómic lo dejan tirado y lo queman, dijo a lo Pepsi Cards. Pero... Dijo Padre Minor, gracias Padre Minor por darme mis Pepsi Cards miserables. Yo por aquí tenía... hablamos de las recomendaciones ya. Sí, mira, por aquí ahora que estamos hablando de Snyder, ¿verdad? El American Vampire. Mae, yo no entiendo todavía esa ahora que están enseñando esa calidad de cómic, porque American Vampire, mae, yo me lo leí hace poco, porque vos se lo recomendaste a Charlie me dijo a mí, mae, yo no soy mucho del género de vampiros, me gusta mucho 30 días de la oscuridad, pero en general el vampiro no me hace mucha gracia. Mae, me leí esa vara y yo dije, mae, qué rajado, ¿cómo se diferencia un escritor normal a un buen escritor? Porque, digamos, mucha gente no le gusta el Ron de Snyder de Batman, la mayoría sí, la minoría no, pero cuando Snyder tiene libertad, o cuando un escritor tiene libertad, mae, pasan varas como American Vampire, Something's Killing the Children, The Nice House of the Lake, hablemos de Alan Moore con From Hell, From Hell. Es una estupidez de cómic, mae. Con otro también, el Necronomicon también, mae. Y este mae de Snyder me leí hace poco Witches. Witches es... Mae, yo dije, mae, de hecho no me lo traje, por ahí andaba y no me lo traje. Como la vez pasada estuvimos hablando de Witches, no me lo traje. Sí, la bruja de Blair en cómic es... Witches es una historia súper bien contada, mae, no pesada y fácil de leer, muy llamativa en su arte. Mae, yo no entiendo de verdad cómo hay gente que puede decir que ese mae escribe mal, weón. Ese mae no escribe mal, weón, ¿me entiende? Digamos, American Vampire, mae, le da un trasfondo totalmente al género de vampiros, mae, con la creación de la nueva raza de vampiros que se hace, y por eso pasa todo ese spoiler, para no dar mucho spoiler, mae, tan buena. Mae, de hecho, Snyder se le nota que cuando el mae escribe, el mae se toma su tiempo, analiza la vara, el mae crea su mundo, seguro toma notas, y el mae va conectando todo, y el mae revisa que no haya algo parecido, o mismo, en el mercado. Porque, mae, de lo que yo me busqué para ver si había algo parecido, mae, ni Witches ni American Vampire tienen algo parecido en el mercado. Entonces yo dije, mae, esa es la diferencia, un buen mae que sabe escribir, ¿me entiendes? Entonces, Sao, seguí mostrándonos. No, y de hecho, bueno, American Vampire, el primer arco, digamos, los primeros 6 números, hay que recordar que tiene también una participación de Stephen King. De hecho, tiene como 2 historias, la historia de Snyder y después como al final tiene ahí su historia de King, que son un poquito diferentes, pero de hecho es muy bonito, porque, bueno, yo que soy fan de Stephen King, ver de una historia en cómics es llamativo, digamos, y eso fue, tal vez al principio eso fue lo que más me llamó la atención. Vi a Stephen King y me mandé, y ya cuando vi lo que había hecho Snyder también, quedé como loco, o sea, la verdad es que es increíble. Mira, también por aquí. Uy, no he leído eso yo, House of Penance. House of Penance. Nada más como dato antes. Se viene Ok, Saúl está mostrando. Está firmado por Tomás y por Bertrand. Saúl está mostrando el cómic número 1 de House of Penance, firmado por el escritor y por el artista. Gracias. Sí, el artista tiene un arte
particular. Sí, bastante peculiar. Yo siento que tiene cierta nota como a Moebius y a alguien y a un caricaturista chileno que ahora Mons, creo que es que se llama, por ahí anda, y tiene un cómic muy recomendado, no es de terror, pero sí lo podemos recomendar aquí, que es Little Bird, que son 4 números de Image y que había ganado en el 2019, si no me equivoco, como mejor miniserie. Entonces, digamos, por cualquier cosa. Ahora sí, Saúl, ya te quité mucho tiempo. Tranquilo. No, House of Penance básicamente es, no sé si ustedes están familiarizados con la casa de Winchester, que supuestamente es una casa embrujada, fue hecha por la esposa, ¿verdad? Por Mrs. Winchester, y supuestamente la casa está poseída o tiene dentro de ella las almas de todas las personas que fueron matadas con la escopeta Winchester, ¿verdad? Ajá. Entonces, este cómic se basa en la obsesión de la señora por hacer la casa. Digamos, los 6 números son de cómo esta casa dura años haciéndose, pasan los trabajadores 24/7, todas las cosas que van pasando ahí, ¿verdad? Las aventuras, por así decirlo, que los trabajadores les pasa, ¿verdad? Pero sí está muy bien escrito, está muy, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Y para mí uno de los cómics de terror modernos más completos, no sé, y basado en algo de que hasta hacen tours de fantasmas y todo ahí en esa casa, ¿verdad? La famosa casa Winchester. Pero sí es real la casa. Sí, la casa existe. Sí. Y supuestamente está embrujada y toda la vara, ¿no? Sí, es como Amityville. Amityville también existe. Yo pensé que era la de Amityville la que estaban hablando. Ya No. entendí. No, esta es la casa Winchester. Qué loco. Rajado, digamos, en algún momento, para los que les gustan las casas embrujadas, es una de las visitas que tienen que hacer, pero para mientras ahí está el cómic, que bueno, no sabemos qué tan real será, pero sí, es la creación de esa famosa casa, ¿verdad? Okay. Sao, ¿cuál otra recomendación nos traes? Creo que éramos 5 por culpa. 5 por jupa. Sí, yo tengo un montón, man. Sí, eso es lo que le iba a decir, tiene un montón, man. Este acaba André, man. Este montón. Sí, Saúl es famoso como amante de cómics de terror. Eso es otra belleza, man. Y la serie me parece fascinante. Y la serie es bien buena también. Outcast, sí, la serie de que es de Kirkman, ¿verdad? Ajá. Escritor de Walking Dead. Ese es otro, oye. Pero esto tiene como, es totalmente diferente, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando más de posesiones y bueno, y ¿qué te digo? Posesiones, espíritus y ya varas más fuertes, digamos que son zombies. La serie, de hecho, es una lástima porque yo no la pude seguir, y de hecho yo la estaba buscando en streaming, para poderla terminar, y en ningún lado la encuentro. Yo estaba esperando que en Star Plus la pusieran, y están todas las de terror menos esa, Ya, pues, Disney, ¿qué va a estar poniendo Disney? Nada, nada. Han dicho que Star Plus dice que es mucho mejor que Disney Plus, eso sí. De hecho, bueno, variando, tengo que meterme a ver la de Chucky que estrenaron ayer. Dicen que está buenísima, mae. Dicen que esa serie no sé, tengo que ir a ver. Dicen que está buenísima. Yo tengo un compa que le cuadra mucho el terror, pero no le gusta el terror moderno. Dice que se puso a ver la de Chucky, dice que está buenísima, pero para no es viernes. Para no es viernes. Para no es viernes del tema. ¿Cuál otro nos traes, Sao? Tengo, bueno, la que mostré ahora, el Basketball of Heads. Muy buena. Muy buena. Y de hecho, hoy me llegó Refrigerator Full of Heads. Esa es la continuación. Okay. Volumen 2. Me acaba de llegar, no sé qué tal estará, pero me imagino que debe ser buena. Esto es de Hill House Comics, ¿verdad? Esta, de hecho, no es escrita por... No, esta no es escrita por Hill. Esta no es escrita por Hill, entonces habrá que ver qué tal estará.
Ma, Sí. pero Basketball muy buena, ma, es básicamente es un poco incluso hasta de humor negro por ahí, porque ahí en la canasta de cabezas ahí pasan varas divertidas, por así decirlo, ma, pero ahí siempre dentro de lo que es terror, ¿verdad? Como es, Saúl, para ampliar ahí un poquillo, es más o menos es así, tiene cierta nota como película de terror de los 80. Es Ajá, una ajá. pareja de novios que Ujú. andan de vacaciones o En en Maine, una usualmente. sí, una Ujú, celebración X en un lugar de esta parte de Estados Unidos, de la América profunda que llaman ellos, ¿verdad? ujú. Eso que es como tipo Nueva Orleans y esas cosas. Y llega una tormenta y quedan encerrados en una casa. Se escapan unos Una, prisioneros. sí, una banda de una pandilla de 4 ladrones llegan a la casa, los secuestran. Ella se encuentra una espada de vikinga que tiene la particularidad de que cuando usted corta una cabeza, la cabeza queda animada. Entonces, digamos, la cabeza sigue hablando aunque el cuerpo esté por otro lado. Entonces, digamos, ella como tiene que rescatar al novio, ¿verdad? Ella se hace acompañar de las cabezas. Básicamente, Ajá. creo que por ahí anda Sí, sí, el asunto. en la canasta y por eso es basketball. Ahí es donde están las cabezas, ma, las cabezas hablan, dicen, hay más de un comentario ahí que no se los voy a decir porque lo tienen que leer, pero Qué bueno, Otra se ve muy bueno. particularidad que tiene el cómic es que, por ejemplo, y era como parte de la salida de Hill House, de Hill del House. subsello, Ujú. que después del, digamos, de la historia de Basketball of Heads, viene como unas 6 páginas, si no me equivoco, de otro cómic adicional, que si usted se hacía todas las colecciones de la primera tirada de Hill House, completaba todo ese cómic también, que es, si digamos, si separamos todas esas historias, anda alrededor de unos 6 números, si no me equivoco. Qué loco. Qué bueno. Yo qué recomendaciones nos traes, güey. Que esa No, aumenta las de él, pero sí, buenísimas. mae, yo traté de buscar aquellas de las que no hubiéramos recomendado en El la Comic Club. página de nosotros, en las redes sociales de nosotros, o que ya no hubiéramos recomendado en alguna otra ocasión, ¿verdad? Entonces, y tratando de que fueran bastante recientes. Entonces, digamos, yo les voy a recomendar uno que se llama Fear Case. Fear Case es un cómic de 4 números. O sea, ahora se me escapa quién lo escribió, pero es de 4 números y está en el sello de Dark Horse. El cómic trata sobre un caso muy antiguo que tiene el Servicio Secreto de Estados Unidos, que por cierto, dato curioso, el Servicio Secreto de Estados Unidos es el departamento de seguridad estadounidense más antiguo en la historia. Uy, el primero, porque fue producto del asesinato de Abraham Lincoln, nace el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Bueno, ellos tienen un caso súper viejo que se le asigna a una pareja de investigadores solamente por un año para que lo traten de resolver. Nunca lo resuelven. Y entonces aquí lo que estamos viendo es la historia de 2 compañeros del servicio secreto que tratan de resolver el caso. Fear Case es, vamos a ver, se puede traducir de 2 formas, que es el caso del miedo o el maletín del miedo. Y el cómic tiene las 2 particularidades, ¿verdad? Es un caso de terror y aparte de eso es sobre un maletín, eh, digamos, secreto y místico y con un montón de historia alrededor que salió después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Apareció después de la Segunda Guerra Mundial, aparece este maletín y este maletín lo que pasa es que la persona que lo tenga tiene 6 días para deshacerse de él, dárselo a la persona que más odia. Si no se lo da a la persona que más odia, la persona que más ama lo va a recibir. ¿Y qué es lo que pasa? Que muere y muere de una manera muy grotesca y violenta. De hecho, el cómic tiene arte que podemos ver intestinos en toda una habitación, por ejemplo.
asesinatos en masa, ¿verdad? Porque por ejemplo hay suicidios en masa que se le atribuyen al maletín. Entonces vemos la historia de estos dos personajes, digamos, del servicio secreto, tratando de resolver el caso y ver que son los que más han avanzado en poder resolver el caso. Ese es el primero que recomiendo. El segundo que recomiendo sería el cómic de Ray B, que se llama Green and Blue. Es un cómic sobre un músico de jazz de los años 30 y trata un poco, perdón, Blue en Green se llama el cómic. No sé cuántos números son, la verdad es que me lo encontré en TPB, entonces se leyó en TPB, son 144 páginas, tampoco es mucho, y trata de verdad sobre este músico. Obviamente, como la mayoría de músicos de jazz es de raza negra, y vemos, digamos, cierto pacto que tiene con ciertos demonios internos el músico este, y digamos cómo tiene que luchar con ellos, ver un poco, digamos, el interior de él y la lucha que tiene con sus demonios internos, ¿verdad? Más que nada y a grandes rasgos es esto. Ray Ramby, que es un escritor bastante conocido, digamos, en cuanto al género también de terror, que me parece muy bueno porque, por ejemplo, la serie nueva de Swamp Thing la está haciendo él, y digamos, y los dos números de Future State de Swamp Thing también los hizo él, y le está dando ese toque que tenía Swamp Thing a inicios de los 80, que es ese terror, vamos a ver, que asemeja mucho al Swamp Thing a Frankenstein. Otro cómic que está de salida también, o que está saliendo, es Philadelphia. Philadelphia es un cómic sobre vampiros, ¿verdad? Y lo que pasa es que vamos a seguir a un personaje de Baltimore. Es un policía relativamente joven, digamos, que está empezando su camino como dentro del cuerpo policial, y se va a encontrar con una serie de asesinatos, ¿verdad? Mucha gente cree que son asesinatos por cuestiones raciales, pero después nos damos cuenta de que no, ¿verdad? Que por ahí anda el tema del vampirismo. Bastante bueno, al menos yo llevo 9 números leídos, y es bastante entretenido para el que le gusta lo que es el género de los vampiros. Otro que podríamos indicar ahí también, por cierto, el de Philadelphia es de Image. El que sigue también es de Image, que es Homesick Pilots. Creo que llevan 10 números por el momento, y más o menos cada arco argumental ronda los 5 números. Esta historia se basa o está ambientada en 1994, y tiene toques o referencias mucho del rock grunge, de este rock de Green Day y Sum 41, ¿verdad? Entonces, se trata de una casa embrujada de California, y la misma está dirigida por un cantante de música de este género, de este rock grunge, ¿verdad? Y trata más o menos de ver lo que es lo de la casa embrujada, todo lo que encierra la casa embrujada, y todo lo que le esperan a los visitantes de la bendita casa embrujada, ¿verdad? Entonces es bastante entretenida porque casi siempre los visitantes son personas jóvenes, porque obviamente andan buscando al bendito cantante de grunge. Marco, ¿cuántos yo? No me acuerdo. Ya. Ya es 4. Te 4. faltaba uno.
Sí, Hijo de no, pero puchica, mae. Bueno, y Era, el último es The Plot, que creo que The Plot, ajá. ya lo habíamos visto. Este es de Baul Comics, lo que habíamos bueno, hablado, ¿verdad? Paul, Que Baul, la mayoría de sus cómics se centran en género del terror. Y esta tiene dos escritores, tiene la particularidad que tiene dos escritores, Tim Daniel y Michael Moretti, ¿verdad? Y esta historia es de eh, digamos, un concuño o una persona, digamos, que tiene que ir a reunirse nuevamente con la familia después de rencillas que se tuvieron. Esto debido a que este concuño, que le vamos a poner nombre, que es Chase Blaine, eh, y tiene que ir a recuperar al sobrino porque el asesinato es justamente de la hermana y el esposo de la hermana. Y bueno, es la primera vez que conoce a los sobrinos, porque son dos sobrinos, ¿verdad? Y ellos viven en una casa ancestral, digamos, una casa muy antigua, que al parecer es una casa embrujada, ¿verdad? Y eh, viven cerca de un pantano, ¿verdad? Y bien, la casa tiene cierta historia familiar, entonces es mucho ver lo que son esas historias, volvemos de la América profunda, con el montón de leyendas que tienen, el montón de superstición que tienen alrededor de los pantanos, alrededor de los bosques, ¿verdad? Y anda un toque como rondando digamos, es muy parecido a lo que veríamos en la primera película del Conjuro, ¿verdad? Algo similar, que llega una familia a una casa muy antigua, que compran una casa muy antigua, que la casa tiene por detrás un montón de historia y que tiene fantasmas que prácticamente residen ahí y que tienen ganas de hacer destrozos a cuanta persona esté ahí y que obviamente todo viene detrás de algo muy macabro de la primera generación de esta casa, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí anda esta historia de plot que yo llevo leídos alrededor de unos 11 números. Creo que todavía está en publicación. No, hace ratillo que no la busco, digamos, pero ahí está y bastante entretenida. perfecto, súper buenas recomendaciones de los dos. Para yo ir cerrando con mis recomendaciones, yo escogí el grillos también unos que no chocaran con lo que ya hemos dicho anteriormente el año pasado en el especial de Halloween con Comic Box y lo que hemos mencionado en el club. Primero, un webcomic se llama Through the Woods. Es escrito por Emily Carroll. Emily Carroll sí, es muy famosa porque ella saca webcomics. Es canadiense, la muchacha. Through the Woods trata de historias de gente en el bosque, que atraviesa un bosque, pero no solo hay fantasmas, hay de todo lo que se imagina, brujas, fantasmas. No solo toca temas de miedo o de terror, también toca temas sociales a través de los fantasmas y de las apariciones que se dan durante el cómic. Es de los webtoons que logré leer, es de los mejores. Ella también lo hace bastante gráfico, entonces es muy, muy bueno. Después, digo, uno de mis favoritos de Meyer es M-I-R-E, de Meyer. Eso es escrito y dibujado por Becky Clonan, también canadiense. Es una historia corta, son solo 48 páginas de un caballero que el rey lo manda a dejar un boletín, una nota a una casa en un pantano. Entonces él tiene que atravesar la casa, todo el pantano para llegar a la casa y después, para no tirar el spoiler de que como que lo que sucede, él comienza a sufrir un tipo de travesía a través del pantano. Muy fuerte, es muy gráfico, pero es un terror muy psicológico que le gusta jugar mucho con el lector, con lo que usted está viendo y lo que está pasando, más los diálogos, entonces usted dice, más santo, que esto no es así, y es súper corto, de hecho se llama The Short Story of the Meyer, entonces es súper pequeño, pero muy, muy bueno, se lo recomiendo también, es una historia corta. A ser canadiense, no vi quién es el que la publicaba, igual que Emma True Woods es un webcomic.
Después otro de mis favoritos, Severed, de Scott Snyder, para mí es uno de los mejores cómics de terror que he leído. De verdad me parece una estupidez de lo ridículo, tan bien que es ese cómic. Para mí es de los ¿Cuál? mejores, Severed se llama, Severed. Para mí es el mejor cómic que tiene Snyder. Básicamente, la historia trata de los años 40, los años 60 con la Gran Depresión de Estados Unidos. Un joven muchacho de 12 años se va a la casa y se va para, como decir, la gran ciudad, no recuerdo cuál ciudad se va, donde se están perdiendo chiquitos y aparecen muertos y comidos. Entonces dicen que es que hay un animal salvaje. La historia trata de un investigador que, valga la redundancia, está investigando el caso y el chiquito se une al investigador a resolver qué es el caso. Entonces, igual ya es muy viejo, entonces lo voy a tirar de 2012. El asesino, quien es el comic terror, es un terror psicológico de asesinos, de asesinato, es un caníbal de niños. El mae es un caníbal, pero solo come chiquitos. Entonces, mae, la encrucijada, todo lo que Es pasa que es por más tiernito, man. sí, el más tiernito, mae, todo lo que Yo pasa. lo pensé, pero no lo dije. Sí, lo digo. Todo lo que pasa a través del cómic, mae, el arte es brutal, mae, es muy acorde a la historia, mae. Todo lo como este mae hace todas las varas para raptar a los chiquitos, para comérselos, mae. El protagonista se hace amigo del asesino sin querer y sin saber de qué era el asesino, mae. Entonces todo lo que pasa es de las mejores obras que le hizo Snyder. De verdad, para mí es lo mejor que ha escrito ese mae. Y para terminar, yo voy a meter yo 1, 2, 3, yo 3. Antes de Sí. terminar, From Hell de Alan Moore, una belleza de cómic, realmente es. Alan Moore de verdad estaba solo en la payasada, como dicen. From Hell habla de la historia de dos detectives atrapando a Jack the Ripper. Entonces, es increíble como Alan Moore le da duro a la sociedad, como el mal realmente le gusta meter a la sociedad en todas las cosas y que la gente se dé cuenta que los cómics no son solo para chiquitos, sino que puede ser una historia muy profunda, puede ser una historia que realmente lo haga recapacitar a usted en su pensamiento de día a día. Y para cerrar, yo sé que mucha gente lo menciona, pero es que siento que ahora en esta época se le ha quitado la importancia y el valor de lo que fue Walking Dead en su momento. De hecho, Walking Dead fue uno de los cómics que vino a revolucionar la historia, vino a revolucionar la historia del cómic de terror, especialmente del lado de los zombies. Porque mucha gente que fue lo que cagó la serie nunca se atrevió a hacer lo que Kirkman hizo en el cómic. Violaciones, las traiciones fuertísimas, toda la vara de la esencia de la humanidad en un mundo extremo, ver lo que realmente la gente podía hacer. O sea, como su lado malo, como solo me importa mi propia persona y el resto se puede mucho para la pura mierda. De eso lo hacía el cómic lo hizo, por eso el cómic es tan importante. Mucha gente piensa que la serie cagó Walking Dead, en cierta parte sí, pero es porque nunca se le dio esa importancia y nunca se cruzó esa línea que se tenía que hacer para llegar al cómic, sin dejar los personajes de lado, sino demostrar la calidad de que realmente fue el cómic, porque The Walking Dead no trata a los zombies como tal, sino trata de verdad de la evolución y la naturaleza humana como tal, de ver con solo Negan, o sea, con solo el gobernador. O sea, El gobernador de los cómics y el gobernador de la serie son mundos aparte. La forma como Kirkman mata a Carol y al bebé, o sea, sí. ¿me entiendes? Entonces, yo les recomiendo a todo el mundo Walking Dead, si quiere leer un cómic muy bueno, que para mí le puede hacer la competencia a cualquier manga, a cualquier cómic franco-belga, en el sentido de que tiene una historia y tiene un final. Tal vez el final a mucha gente no le agradó, la verdad, Kirkman le dio el final que tenía que darle un final feliz después de tanta arrastrada que se le dio en el piso, porque realmente, Walking Dead, como dice Sau, el gobernador del cómic es una demencia. El gobernador del cómic mató a Carol no, ¿cómo se llama la esposa de él? No, sí. Carol. No era Carol. No, ¿cómo se llama? Bueno, la esposa del principal de Rick y a la bebé. Sí, la esposa de Rick. Ajá, y la bebé antes de que naciera. O sea, no, cuando nació, ¿se acuerda? Sí, lo andaba en el brazo. Sí, la metralletea, con una metralleta que está en un cañón, la metralletea las pedazos,
Y la mae, y ahí se sabe que la mae sigue Shame y toda la vara, y lo de como Carl pierde el ojo, mae, no como en la serie, que fue todo mierda, ¿no? Carl pierde el ojo, mae, y al final del cómic, ya pasó muchos años al lado, es un spoiler, y él es el que queda como jefe de todo, mae. Entonces, The Walking Dead realmente merece un lugar en el género de terror, mae. Crimen de verdad cambió muchísimas varas. Es la serie de terror más larga en publicaciones, ¿verdad? O sea, mae, casi 100, no, ahorita no recuerdo si son 193 o 190. Creo que son 193. Sí, mae, casi 200 números, mae, y de hecho, yo creo que muchos esperábamos el 200, el famoso 200, mae, y de hecho, mae, estamos hablando de esos son casi 20 años, mae. Casi mae, de existencia de un run de cómic de terror, mae, mae, solo ahí se demuestra un poco la calidad y cómo fue evolucionando la historia, digamos, porque mae, es imposible, mae, que vas a llegar a esa cantidad de números, mae, y en top de ventas, digamos, porque el cómic tal vez no se vendía como los primeros, pero tuvo sus altibajos, mae, y el montón de primeras apariciones, mae, que subieron de precio, mae, porque después por la serie, mae, ¿cuánto puede valer el número 1 de Walking Dead? El número 1 de Walking Dead andaba como por los $2,000. Imagínense. O sea, es que esa es la importancia de un cómic, ni siquiera Invencible, digámosle, que fue un boom ahorita, y ni siquiera Something is Killing the Children, que viene su serie también, y es un boom, no le ha llegado, ni le va a llegar a los talones a Walking Dead, Entonces, para ir cerrando, porque ya nos pegaron los famosos 5, esa es mi recomendación final de Walking Dead. Me agrada que lo apoyen, porque realmente todas las que han dicho me parecen fantásticas, pero como decía, siento que a Walking Dead se le ha perdido el respeto que merece como cómic, porque realmente es... Dos cosas. Uno, ¿qué prefieren? Walking Dead, Witches, excelente. Bueno, 6 números nada más, 6 números y más que suficiente, más que suficiente. Dos cosas. Uno, ¿prefieren el Walking Dead blanco y negro o a color? No he leído el color. La verdad no quiero quitarme la imagen del blanco y negro tan precioso que leí. Yo sí lo estoy haciendo los de color, Sí. Pero era que por ser fan de la vara. Pero yo creo que los seguimos en blanco y negro, siempre vamos a preferir el blanco y negro, aunque es un cambio, digamos, yo ya había visto el de color, cuando sacaron, ¿qué fue? El 10º aniversario del número 1, fue el 10º, el que salió coloreado. Ajá. ¿Usted tiene el número 1 de Walking Dead? Tengo un montón de número 1, pero no tengo el de verdad. Yo soy te lo voy a poner así, yo soy fan, muy fan de Walking Dead, y yo tengo posiblemente por ahí 50 variantes del número 1, pero no tengo la primera y la primera y la principal, digamos, por decirlo así. Sí, la primera, el first print, ese no lo tengo, Psycho, me gustaría, pero ya cuando lo quise, no voy a pagar $1 millón de caños por esa vara, si en algún momento me toca y verlo mal puesto, pues lo tendré. Y lo segundo, From Hell, cómic en blanco y negro también, ¿verdad? Se publicó en blanco y negro. Yo no sé si vos lo leíste, esa edición blanco y negro o a color. 1000 veces mejor la blanco y negro para ver el sombreado. Y dos, no les recomiendo ver la película que hizo Johnny Depp. Bastante mal. Para mí eso no existe, entonces todo bien. Así rápidamente nos despedimos. Por aquí anda el Gideon Falls. Gideon Falls, número 1. Buena serie, este no es el first print, pero es Sabrina, el cómic comparado con la serie es totalmente otra cosa, el cómic es pesado. Bastante más oscuro, el cómic de Sabrina es pesado, por lo menos hay cómics de Sabrina que son muy light, pero ese es bastante pesadito, las barras de ocultismo que ese hizo a la hora de escribirlo, dibujarlo, son barras de ocultismo reales, es pesado, bastante fuerte, Sí, por eso yo... y me gusta mucho en el cómic, que no se ve en la serie, pues bueno, ustedes saben que Sabrina es del mismo mundo de Archie, sí, de Archie Comics. De Archie Comics. Y aquí en este, se menciona Riverdale, y de hecho aparece por ahí Betty y Verónica, que son brujas también,
Mae, verás que Bueno, es tuanis, mae. Sí, esas varas son súper tuanis, mae. Mae, entonces, para el que ha seguido Archie, mae, desde los que es uno de los primeros cómics, mae. De hecho, la primera aparición de Archie es carísimo, mae. Bueno, chiquillos, hay que ir cerrando porque si no, más el toca ocupado hablar este Sí, rato. sí. Entonces, para ir cerrando todos, muchísimas gracias. Espero que les guste este podcast que hicimos hoy de cómics de terror. Gracias al crew, a Gio y a Saúl que nos acompañaron. Gracias a Saúl por darme pelota con las máscaras y a Letterface por darme pelota con las máscaras. Gio, no tenía, entonces no salió. No tengo. Todo bien, ya saben, nos pueden seguir porfa en Instagram, Facebook, TikTok como Costa Rica Comic Club y en YouTube y en Spotify como Costa Rica Comic Club. Tratamos de subir un podcast una vez a la semana. Esperamos que a futuro sea un poco más y tirar diferentes videos para ustedes. Saben, pulgar arriba, pulgar abajo, nos ayuda un montón. Cualquier recomendación, cualquier cosa que nos quieran dejar en los comentarios es bien recibida, no importa si se nos cagan, no importa si nos apoyan, le agradecemos muchísimo. Compartan esto, nada les cuesta, es gratis y nos ayuda a nosotros para seguir tirando contenido de calidad. Exactamente. Sí, muchachos, a todos los oyentes y seguidores, los motivamos a que por favor también nos compartan sus recomendaciones y sus cómics de terror favoritos dentro de los comentarios y dentro de nuestras redes sociales. Y como dice Mako, ¿verdad? Tratando de hacer muchísimo más contenido multimedia y de mayor calidad. Esperemos que esto sea de su agrado, que lo disfruten bastante, como lo disfrutamos nosotros aquí conversando un poquito de cómics de terror y hasta la próxima. Sí, un placer que nos hayan acompañado, de verdad, y que hayan escuchado nuestras recomendaciones y como dice Gio, recomiéndenos también ustedes a nosotros porque hay muchos títulos, digamos, ahora que ustedes mencionaban títulos, hay muchos de esos que yo no conozco, y posiblemente me voy a poner a buscar a ver qué tal y a ver si me gustan o no me gustan. Igual ustedes recomiéndenos y nosotros estaremos de después, quien quita más adelante, agradecerles aquí en el programa. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que les vaya bien y recuerden, todos somos el club.